Estaba emprendiendo un emocionante viaje por carretera con mi familia hacia el soleado sur de Florida. Era un trayecto extenso que habíamos planeado que tomaría 2 días completos, y conforme avanzábamos, podía notar la creciente inquietud de mis hijos en el asiento trasero. Se movían constantemente, preguntando cuánto faltaba para llegar, signos claros de su cansancio por estar tanto tiempo en el coche. Mientras manejábamos por la carretera, un cartel grande y colorido de un parque de diversiones pasó rápidamente por nuestro lado. En un impulso, decidí que sería una excelente oportunidad para darles una sorpresa a mis hijos y permitirles quemar algo de energía acumulada. Además, ya se estaba haciendo tarde, y nuestro plan era detenernos pronto para pasar la noche en un hotel. Pensé que sería prudente aprovechar esta oportunidad para divertirnos un poco antes de descansar. Mi esposa y yo seguimos de cerca a nuestros 2 hijos, Tommy, de 7 años, y Trish, de 5, mientras se adelantaban emocionados en busca de una atracción que captara su atención. Debo admitir que, a medida que nos adentrábamos en el parque, las instalaciones no eran precisamente impresionantes. El parque de diversiones tenía un aspecto algo desolado y descuidado. No había mucha concurrencia, y las atracciones parecían escasas y algo deterioradas. Más de la mitad de los juegos y puestos que alguna vez debieron ser el centro de la diversión, ahora no eran más que estructuras vacías y stands abandonados. Sin embargo, mientras los niños se divirtieran, eso era lo único que importaba. Tommy, siempre el más aventurero, corría por delante, apuntando emocionado hacia las luces de lo que parecía ser un carrusel o quizás la rueda de la fortuna. Justo cuando pensé que se dirigía hacia allí, giró inesperadamente a la izquierda y se perdió de nuestra vista en un área menos iluminada del parque. Alarmados, mi esposa y yo gritamos para que volviera, pero no hubo respuesta. Le dije a mi esposa que se quedara con Trish, mientras yo corría lo más rápido que podía para alcanzar a Tommy. Busqué frenéticamente por el parque, pero no había rastro de él. Mi corazón latía desbocado y una sensación de pánico me invadía. Perder a un hijo pequeño en un lugar desconocido es una de las experiencias más aterradoras que un padre puede enfrentar. Me paré en el centro del camino, girando en todas direcciones, intentando calmar mi respiración mientras la posibilidad de que alguien hubiera secuestrado a mi hijo me atormentaba. Corrí hacia el empleado más cercano que pude encontrar, una joven con uniforme desgastado, y le proporcioné una descripción rápida de Tommy. El personal del parque utilizó el sistema de altavoces para pedir que Tommy se dirigiera a la entrada principal. A pesar de esto, continué mi búsqueda, recorriendo cada rincón del parque con la esperanza de verlo. Cuando finalmente lo encontré, mi alivio fue inmenso, pero solo por un momento. Estaba parado cerca de una pared de arbustos junto a un antiguo edificio de baños, hablando con alguien oculto en la vegetación. Antes de que pudiera acercarme, pareció como si alguien lo jalara hacia los arbustos. Grité su nombre y corrí hacia donde estaba, sin testigos a la vista para ayudar en esta situación desconcertante. Al llegar a los arbustos, pude oír a Tommy hablando con alguien, pero no detecté otra voz. Me abrí camino entre los arbustos y vi a alguien tirando de Tommy. No pude ver quién era, pero corrí hacia él y lo jalé con fuerza. Sentí una resistencia del otro lado, como si algo o alguien también lo estuviera jalando en dirección opuesta, pero rápidamente soltaron y logré abrazar a Tommy. Le dije que esperara mientras avanzaba a través de más arbustos hacia una pequeña apertura rodeada de árboles. No había nadie a la vista, y me era imposible entender cómo alguien podría haber desaparecido tan rápidamente. Aún desconcertado por cómo había ocurrido todo tan rápido, regresé con mi hijo a la zona pública del parque, donde lo sujeté firmemente por los hombros y le pregunté ansiosamente con quién estaba caminando. Tommy, aún agitado y con la mirada un tanto perdida, me dijo que había estado siguiendo a alguien llamado George. Según describió, George era un hombre mucho mayor que él, que le había hablado de ver más juegos interesantes en otra parte del parque. Aunque las intenciones parecían inocentes, la situación era alarmante y desconcertante. Con Tommy a mi lado, regresamos rápidamente hacia la entrada principal del parque. Le pedí que me diera todos los detalles posibles sobre George mientras caminábamos. Describió a George como un hombre alto, con cabello gris y bastante delgado.
Inmediatamente busqué a uno de los encargados del parque, una mujer de mediana edad con un walkie-talkie colgando de su cinturón, y le transmití la descripción que Tommy había dado. La trabajadora se comunicó por radio con el resto del equipo de seguridad del parque para que estuvieran alerta y mantuvieran un ojo abierto para identificar a este individuo. Mientras tanto, continué interrogando a Tommy sobre cómo y por qué había seguido a este George. Explicó que el hombre le había mostrado una pequeña figura de un payaso, diciendo que tenía más juguetes y juegos divertidos cerca de la zona de los arbustos, donde finalmente lo encontré. La idea de que mi hijo fuera atraído lejos de áreas seguras y vigiladas por un extraño me llenó de un escalofrío que no pude sacudir. Después de asegurarnos de que los empleados del parque estaban buscando a George y habían incrementado la vigilancia, decidimos que era hora de dejar el parque de diversiones. Aunque Tommy parecía haberse calmado, mi esposa y yo estábamos profundamente perturbados por lo ocurrido. Nos dirigimos directamente al hotel donde teníamos reservaciones, decididos a poner fin a la noche y garantizar la seguridad de nuestros hijos. Aunque el resto de nuestro viaje transcurrió sin más incidentes y disfrutamos del clima y los paisajes del sur de Florida, el episodio en el parque de diversiones continuó rondando en mi mente. Las preguntas sin respuesta sobre quién era George y qué intenciones tenía realmente con Tommy me dejaban inquieto. Me prometí a mí mismo ser más vigilante y asegurarme de que mis hijos estuvieran siempre a la vista, especialmente en lugares públicos y desconocidos. La experiencia fue un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de los niños y la importancia de la supervisión constante. Al concluir mi primer semestre universitario a inicios de mayo, decidí premiarme adquiriendo boletos para un concierto de una banda que me interesaba mucho. Lamentablemente, no se presentaban en mi ciudad, y el lugar más cercano donde lo hacían estaba en una pequeña localidad situada a 6 horas en tren. Una compañera de universidad vivía allí y me ofreció hospedaje, por lo que asumí que todo estaría bien para realizar el viaje. Aunque nunca había visitado ese pueblo, mi experiencia en ciudades grandes me hacía pensar en los pueblos pequeños como lugares seguros. Opté por rechazar la propuesta de mi amiga de llevarme al concierto, ya que ella estaba ocupada con sus exámenes finales y a mí me gusta caminar. El pueblo se encontraba dividido por un río, que se cruzaba mediante un puente, seguido por un parque en una isla, y luego un segundo puente para regresar al centro urbano. Para llegar al primer puente desde la universidad de mi amiga, se debía seguir un sendero natural, una experiencia encantadora al atardecer. Recién había experimentado mi primer invierno en un clima mucho más frío al que estaba acostumbrada, y disfruté del sendero rodeado de gente haciendo jogging, niños jugando y ardillas, lo cual me llenó de una agradable sensación de tranquilidad, aunque no presté mucha atención al camino específico que seguí. El evento concluyó poco después de la medianoche. Crucé el primer puente y seguí a través de la isla hacia el segundo. Disfrutaba de la fresca brisa primaveral hasta que me topé con una colina que no recordaba haber cruzado antes. Me detuve al pie de la colina, sintiendo que algo no estaba bien, pero finalmente decidí que simplemente había olvidado la existencia de esa colina. Subí la colina, y al llegar a la cima, mi sorpresa fue mayúscula al descubrir un carnaval desolado, y más allá, el segundo puente. Para dar contexto, soy una mujer de 1,75 m y 78 kilos, con entrenamiento de toda la vida como acróbata de circo, lo que significa que casi todo mi peso adicional es músculo, dándome un gran sentido de seguridad. Además, no tengo miedo a los carnavales ni a los payasos. Pero encontrarme con un carnaval inesperado y olvidado ciertamente me alteró, aunque no había forma de evitarlo con bosques a cada lado y el puente a la vista. El carnaval parecía abandonado. Comencé a descender la colina hacia el inquietante carnaval, intentando mantener un ritmo acelerado y en estado de alerta máxima. Mi atención estaba centrada en el puente a donde me dirigía. Casi al final del parque, observé a algunas personas. Estaban lo suficientemente lejos como para que no me asustaran de repente, pero igualmente me paralicé. Vestían de forma normal, aunque no podía ver sus rostros a esa distancia.
Estaban sentados en diversos lugares disponibles como puestos de limonada, montañas rusas que no funcionaban y mesas de picnic cubiertas. No sabía bien qué hacer, pero sentí la necesidad de actuar. Así que continué caminando y establecí contacto visual con el primero que vi, manteniéndolo mientras pasaba entre ellos. Este hombre en particular me recordaba a cómo me imaginaba que se vería la muerte. Un rostro delgado y sin expresión, con ojos hundidos que me seguían mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Me sentí extremadamente aterrada, pero mantener el contacto visual con este hombre parecía la única forma de protegerme. No dejé de mirarlo hasta que llegué al segundo puente, y sin mirar atrás, crucé corriendo mientras alguien gritaba detrás de mí, lo que me hizo acelerar aún más. Como había mencionado, el camino desde la universidad al puente era un sendero natural sin iluminación, oscuro como la noche, con árboles que ocultaban la luna e impedían ver cualquier cosa. Corrí, tropezando con obstáculos desconocidos, con tal de alejarme de aquel carnaval y sus inquietantes visitantes. Finalmente alcancé una zona iluminada en el borde de la universidad y me detuve, escuchando solo los grillos y mi respiración agitada. Si alguien me había seguido, no lo hicieron por mucho tiempo. Me calmé y recordé que tenía un teléfono celular que usé para llamar a mi amiga y pedirle que me encontrara en un lugar iluminado del campus lleno de estudiantes estudiando. Le expliqué lo ocurrido y sus ojos se abrieron de asombro. Resultó que había dos senderos a través del parque en la isla, uno norte y otro sur. Había tomado el norte de ida y sin querer el sur de vuelta. Ella me informó que nadie atravesaba el carnaval de noche, ya que era el refugio habitual de adictos a las metanfetaminas y pandilleros locales, siendo impredecibles y peligrosos. Había tenido mucha suerte, y aunque todo tenía una explicación, eso no hacía más que aumentar mi inquietud. No dormí bien esa noche, y cuando mi amiga me ofreció llevarme en coche a la estación de tren al otro lado del río, esa noche, acepté con gratitud. Mis dos amigos más cercanos, Trevor y Kevin, siempre han sido aficionados a las aventuras nocturnas. Guardo recuerdos maravillosos de nuestras excursiones a medianoche, explorando lugares misteriosos con ellos, aunque también tengo algunos recuerdos no tan agradables. La experiencia más aterradora que tuvimos fue una noche en el parque de diversiones Joyland en Kansas, un sitio abandonado rodeado por un área suburbana bastante común. Vivíamos a solo 10 minutos del parque, así que decidimos que sería nuestra nueva meta para una aventura nocturna. Nunca faltaban nuestras linternas Phoenix, mochilas y botas en estas incursiones. Actualmente, casi todo en Joyland ha sido demolido, pero esto ocurrió en 2011 o 2012, cuando aún se mantenían la mayoría de sus estructuras y atracciones. Nos estacionamos en un camino lateral cerca del estacionamiento, pues parecía menos sospechoso que entrar directamente al estacionamiento. Luego optamos por aparcar junto al césped cerca del bosque adyacente al parque, pensando que sería mejor en caso de que pasara algún policía. Kevin tomó la delantera mientras Trevor y yo seguíamos detrás, charlando y bromeando sobre el entusiasmo de Kevin por avanzar más rápido que nosotros. Mantuvimos nuestras voces bajas, conscientes de que todavía podría haber vigilancia en el lugar. Los puestos del carnaval que alguna vez ofrecieron juegos y alimentos estaban ahora devastados, llenos de latas y botellas y cubiertos de grafiti. Era el escenario típico de un parque de diversiones abandonado durante años. Aunque estaba rodeado por suburbios, estaba prácticamente encerrado por bosques en casi todas direcciones, por lo que en lugar de tráfico nocturno, solo escuchábamos grillos y otras criaturas nocturnas, lo cual en cierto modo nos gustaba porque disfrutábamos de la sensación de miedo. Entramos a otro puesto de juegos. Este aún conservaba pinturas en la parte superior no completamente desgastadas ni vandalizadas. Mostraba un personaje de dibujos animados sosteniendo una pistola de dardos. Probablemente era un juego de tiro al blanco. Ahora solo quedaban escombros y basura. De repente, oímos el ruido de una botella de vidrio rompiéndose no muy lejos de nosotros. Cuando miramos hacia esa dirección, era evidente que el sonido provenía de un edificio grande. Confundidos y algo alarmados, nos dirigimos hacia allí.
Nos detuvimos cuando estábamos a 2/3 del camino al ver a una persona parada en la esquina de lo que alguna vez fue la atracción llamada La Choza Loca. Esta persona estaba simplemente de pie, mirando la pared. Les susurré a mis amigos que retrocedieran lentamente. Algo no estaba bien con esa persona, y no queríamos hacer ruido que pudiera alertarla. Retrocedimos en silencio, como en una película de terror cliché, cuando Kevin o Trevor pisaron accidentalmente una lata de cerveza, haciendo un ruido estrepitoso. La persona en la esquina giró la cabeza para mirarnos, y la rapidez con la que lo hizo realmente me asustó. Parecía casi instintiva, como la de un ciervo. Ahora veíamos que era un hombre con una expresión perturbada. Decidimos caminar rápidamente en dirección opuesta sin correr, para no provocar que nos persiguiera. Llegamos al bosque que atravesábamos para volver al coche. A medio camino, Kevin miró atrás y murmuró algo inquietante. Volteamos y vimos al hombre parado rígidamente junto a un árbol, a pocos metros de distancia. En ese momento, correr nos pareció la opción más sensata. Pronto llegamos al coche, gritándole a Kevin que lo abriera mientras él buscaba las llaves con nerviosismo. Una vez dentro, y al mirar por las ventanas, lo vimos de nuevo, inmóvil como una estatua, encorvado cerca de la línea de árboles. Kevin arrancó el coche y Trevor y yo lanzamos burlas al hombre, aunque eso no cambiaba el hecho de que estábamos profundamente conmocionados. Es escalofriante pensar que nunca vimos a ese extraño hombre moverse. Siempre estaba inmóvil cada vez que lo observamos.